Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el caso de Jeffrey Dahmer, conocido también como el carnicero de Milwaukee. Fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de los Estados Unidos, siendo este responsable de 17 muertes de hombres y menores varones entre 1978 y 1991. No solamente es conocido por haber asesinado a esta cantidad de personas, sino que también es conocido porque este practicaba lo que era el canibalismo y la necrofilia a sus víctimas, siendo así también considerado una de las mentes criminales más peligrosas junto con Ted Bundy, Charles Manson y entre otros asesinos seriales. Pero ¿por qué comenzó todo esto? Empecemos por el principio, acompáñame. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Hasta ahora podemos concluir que Jeffrey Dahmer vivió una infancia muy tranquila con unos padres amorosos que siempre se preocupaban de él. Las cosas empezaron a cambiar en su vida cuando empezaron a ocurrir las mudanzas constantes, debido al trabajo de su padre. Su papá era químico, así que eso requería que él estuviera mudándose constantemente de sitio. Eso ocasionó en Dahmer que se volviera un poco más introvertido, más cerrado, que se fuera aislando de las personas. Incluso sus padres le regalaron un perrito al cual él adoraba con locura, pero aún así eso no frenó su aislamiento progresivo del mundo. Así que su padre se vio casi forzadamente a obligarlo a que él pudiera relacionarse con otros niños para que así cuando creciera no pudiera tener en él un complejo de inferioridad. Ya luego de haberse mudado con su familia a Ohio, cuando iba de pesca con su padre, Dahmer le gustaba tomar a los peces, abrirlos por la mitad para así poder ver cómo morían. E incluso muchas veces iba a la carretera a agarrar animales arrollados para así llevarlos a su casa, abrirlos y poder ver qué había por dentro. Y también tenía en formol a varios tipos de insectos. A partir de acá empieza él a crear cierta fascinación por los animales, pero no solamente por los animales, sino por saber qué había dentro de los animales. Y poco a poco, progresivamente, eso se fue pasando a un deseo sexual. Eso se fue transformando en una patología mental. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de la casa y se perdía en el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado como eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y los deshuesaba. Dahmer comenzó a volverse muchísimo más introvertido con el pasar del tiempo. Y a pesar que en la secundaria realizaba cierto tipo de actividades como trabajar en el periódico o jugar al tenis, sus compañeros siempre lo consideraron como una persona muy rara y extravagante. Y también tenía problemas con el alcohol. Sus padres se divorciaron cuando él cumplió 18 años y su padre muchos meses después volvió a casarse. Su padre y su nueva esposa lo convencen para ir a la universidad y es aquí donde ingresa a Ohio State University, en donde, debido a sus problemas de alcoholismo, deja los estudios el siguiente semestre. Y debido a esto, su padre lo convence para ir a entrar al ejército. Así que, a raíz de eso, viaja a Alemania, estuvo unos años en el ejército y luego, debido también a sus problemas de alcoholismo, fue dado de baja. Vivió un tiempo en Florida y después regresó nuevamente a su casa en Ohio. Uno de sus delitos iniciales ocurrió el 25 de septiembre de 1978. A la edad de 18 años, Jeffrey se mudó a Milwaukee a un apartamento.
Al día siguiente le ofreció a un chico de 13 años $50 por tomarle fotografías. El chico acepta, pero al momento en que Jeffrey empezó a acariciarlo, este se asusta y sale corriendo de su apartamento. Los padres del chico, el 30 de enero de 1979, colocaron la denuncia en donde Jeffrey se vio culpable, pero solamente pasó 10 meses antes de salir de la cárcel. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia e intimidad que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego les quitaba la vida. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron, al final, lo único que le causaba excitación. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto fue un alumno bastante educado con los profesores y muy divertido con sus compañeros de clase. Tanto así que se ganó la fama como el payaso de la clase. Sacaba muy buenas notas y siempre le ponía empeño a sus asignaturas siempre y cuando éstas le llamaran mucho la atención. No fue sino en los últimos años que empezó a perder el interés hacia hacer sus deberes e inclusive hasta fomentar sus relaciones sociales, algo que es tan clave en lo que es la etapa tan inestable de la adolescencia. Encontró un sustituto perfecto en donde podía satisfacer sus necesidades sexuales, hasta que llegó a un punto en donde ya no le satisfacía pensar solamente en ellas, sino que tenía que llevarlas a cabo. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo fue que ocurrieron todos estos asesinatos? ¿Cómo fue que empezó todo este terror de Jeffrey Dahmer? Eso lo veremos a continuación. En junio de 1978 encontró a Stephen Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a autoestopistas e intimar con ellos. Una vez en su casa se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de éste y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, para luego ultrajarlo y acabar con su vida. Luego de esto lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a la casa con los restos del cuerpo y los metió en el sótano exceptuando la cabeza, la cual llevó al baño del segundo piso, la lavó, la colocó en el suelo para así poder autosatisfacerse con ella. Posterior a eso, llevó nuevamente la cabeza con los restos del cuerpo y todo eso lo metió en una tubería de la casa. Al pasar el tiempo, cuando él abandonó sus estudios y regresó del ejército, desenterró el cuerpo, pulverizó los huesos y los esparció por la maleza. Tras haber realizado esto, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana de Milwaukee. Vivió así aproximadamente casi 10 años, hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber, empezó a frecuentar lugares de ambiente, hasta que en 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven fallecido hacía unos días para profanar su cuerpo. Ya acá Dahmer comienza a descontrolarse y es aquí cuando empieza a darse cuenta que no puede reprimir esos deseos homicidas que empieza a sentir constantemente. Es por esto que empieza a frecuentar bares de ambiente para así poder buscar a su próxima víctima. Serie de crímenes ocurridos entre 1987 y 1999. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tuomi en un bar de ambiente. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo acabó con su vida, solo que cuando despertó en la mañana descubrió que este había fallecido. Dahmer se asustó, no recuerda haber acabado con su vida, pero habían pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cuerpo, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí ultrajó al cuerpo del hombre, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hervió
La blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Doxtator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por acostarse con él. De esta forma también conoció a Richard Guerrero, en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, lo ultrajó y su cadáver lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de esto los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer acabó con la vida de 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era el siguiente. Siempre invitaba a sus víctimas a ver películas para adultos o a tomarse fotos. Les colocaba algo en la bebida para que perdieran la conciencia, los estrangulaba y luego los ultrajaba, para así después poder autosatisfacerse encima del cuerpo. Seguido a eso, lo que hacía era tomar fotografías de cada etapa del desmembramiento e incluso les inyectaba un ácido para poder convertirlos en una especie de zombies y así poder hacer todo lo que él quisiera y no tener ninguna queja de parte de sus víctimas. En mayo de 1991 llegó un joven de 14 años llamado Conrad a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso hace unos años atrás. Allí le inyectó unas sustancias ilícitas y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener control total sobre sus víctimas y su intento al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de gente curiosa. El muchacho no podía hablar de lo desorientado que estaba por el ácido que Dahmer le había inyectado en el cerebro. Así que Jeffrey aprovechó la oportunidad para poder argumentar con los policías y dijo que este chico era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. A lo que la policía lo trasladaron a él y a Jeffrey a su apartamento y dejaron al chico moribundo en el mueble. Tal vez, quizás, si hubieran revisado el apartamento se habrían dado cuenta que se encontraban varios cuerpos. Se habrían dado cuenta también de todas las fotografías de cuerpos y personas siendo desmembradas. Y todo esto se hubiera evitado mucho antes. Así que la policía solamente procedió en dejar al chico y retirarse del apartamento. Así que esa misma noche, ese chico fue estrangulado por Jeffrey. Tracy Edwards, un hombre de 33 años y su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías explícitas, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de ultrajar a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado en una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado lo declaró mentalmente sano y por consecuencia lo declararon a 15 cadenas perpetuas. Eso quiere decir unos 937 años en la cárcel por 17 asesinatos. Fue enviado al Columbian Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Este famoso experto coincidió en que, para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental.
aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y normalizar un poco su conducta. Jeffrey admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que éste se autocomplacía ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Y también declaró que las 3 cabezas que se encontraban en su heladera y en su congelador eran de sus 3 últimas víctimas. Al principio de ser enviado al Columbian Correctional Institute, no se le permitía tener contacto con ninguno de los presos por su propia seguridad, a lo que éste pidió a las autoridades de que si podía relacionarse más con ellos, así que empezó a comer con ellos y a realizar ciertas actividades de limpieza. Volvió nuevamente a la iglesia para así poder salir de sus pecados y encontró una explicación a todos los motivos de sus asesinatos, y era que el mismísimo diablo lo había poseído. Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes fallecidos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. Todo fue transcurriendo así hasta el 28 de noviembre de 1994, que halló su final de forma violenta, cuando otro preso que también cumplía condena lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que acabó con su vida. Para algunos, fue lo que alguien como Dahmer se merecía, pero para muchos otros, supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo pagando por lo que había hecho hasta el final de sus días. Es acá donde Dahmer fallece brutalmente por otro convicto. Según las declaraciones de Christopher Scarver, acusado de 2 cadenas perpetuas por el crimen de Dahmer y a otro convicto que se encontraba en el lugar, el motivo de su crimen fue por el escalofriante sentido del humor de Dahmer, ya que éste solía tomar su comida y hacer como si fueran partes humanas, colocándole salsa de tomate encima. Finalmente podemos concluir con el diagnóstico psiquiátrico de Jeffrey Dahmer, el cual presentaba una psicosis esquizofrénica. Como defensa inconsciente, empezó a aislarse del resto del mundo y a volverse una persona totalmente antisocial. La ira que él tenía guardada debido a todos los problemas que estaba pasando en su casa, empezó a descargarla con agresividad hacia los animales. Y con el tiempo todo eso se fue agravando, así que él empezó a hundirse en lo que era el alcohol para así poder escapar de sus problemas familiares. Su fantasía era mantener intimidad con hombres muertos, pero por esto se volvió totalmente incapaz de poder diferenciar la fantasía de la realidad. Sin embargo, cumplió todos sus deseos. Con sus propias manos logró quitarles la vida a todos esos hombres porque deseaba y sentía la necesidad de tener el control total sobre el cuerpo de sus víctimas. A esto se le añadía comer partes del cuerpo de sus propias víctimas, ya que él sentía que todos esos hombres vendrían con él. Algunas veces cuando le quitaba la vida a sus víctimas sufría muy largas agonías, ya que pensaba que el castigo era contra él mismo, porque creía que él estaba quitando la vida a su propio padre. Espero de verdad que les haya gustado mucho este video. Voy a estar subiendo video una vez por semana todos los jueves. Puedes ayudarme dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis contenidos. Y nos veremos en la próxima ocasión.